Adelante. Buenos días, presidente. No se han repetido, ¿verdad? Gracias. Soy Tania Damián del portal de noticias Ángulo 7. Preguntarle sobre el tema de Audi. Bueno, ya lleva una semana que están en huelga los trabajadores. Por una parte se había dicho que la empresa había desconocido la huelga, habían interpuesto un tema legal. Después, el martes, ayer, el martes me parece, sí, antier, reiniciaron las negociaciones. La empresa solo ofrece 6.5% de incremento, los trabajadores quieren el 15.5%. Señalan que ha habido un poco de prepotencia por parte de la empresa. Yo quisiera saber alguna opinión al respecto de este tema, que de hecho las negociaciones están llevando en el centro laboral de aquí de la Ciudad de México. O sea, del gobierno. Bueno, yo pienso que se va a llegar a un acuerdo. Me ha informado el secretario del Trabajo, que ha estado pendiente, y espero que se llegue a un acuerdo entre el sindicato y la empresa. Es el único caso que se tiene sobre un paro o huelga, ¿no?, empresarial con los trabajadores. Sin embargo, pues esto es consustancial a la democracia y a la libertad. Es un derecho que tienen los trabajadores, el derecho a la huelga. Y se está desarrollando en los cauces legales y van a ir poniéndose de acuerdo. Habían diferencias, como tú lo señalas, amplias, extremas, y ya se han ido moderando, tanto por el lado de la empresa como de los trabajadores. Ya falta poco y estoy optimista. Gracias, presidente. En otro tema, ayer la Suprema Corte de Justicia señaló que estoy buscando la información, que la Comisión Federal de Electricidad, bueno, que la ley que se estableció para que la Comisión Federal de Electricidad pudiera tener preponderancia por ser una empresa del Estado, era, los amparos los ganó, y dijo que la Comisión Federal de Electricidad no podía seguir con esa preponderancia. ¿Cuál es su opinión respecto a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia? Pues son dos cosas, ¿no? Una, que con la reforma energética, como ese era el distintivo del gobierno de entonces, como de todos los gobiernos neoliberales, se modificaron las leyes, se reformó la Constitución para darle el mismo tratamiento a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, que a la Comisión Federal de Electricidad. Incluso hasta más privilegios para empresas particulares, como Iberdrola, por ejemplo, que a la Comisión Federal de Electricidad. Algo que nunca había sucedido, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, se nacionaliza en 1960 la industria eléctrica,
para garantizar a los mexicanos el derecho a la electrificación. Se avanza por eso desde el gobierno del presidente López Mateos en la electrificación de todos los pueblos de México, cosa que no iban a hacer las empresas particulares. Por eso, hasta en los pueblos más apartados hay energía eléctrica. Es una decisión que tomó el presidente López Mateos. Hay hasta una carta que aquí leemos periódicamente de esa decisión histórica. ¿Cómo lo fue la expropiación petrolera en 1938? Entonces, se recupera el petróleo y se recupera la industria eléctrica. Y en el periodo neoliberal se apuesta de nuevo a la privatización, a la entrega del petróleo y a la entrega de la industria eléctrica. Entonces, se hacen esas reformas. Por eso se afecta a la Comisión Federal de Electricidad. El propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad y dejar todo el mercado de la industria eléctrica a particulares. Si nosotros no hubiésemos llegado por voluntad del pueblo de México, la participación de la Comisión Federal de Electricidad fuese del 10, del 15% de toda la producción de energía eléctrica en el país. Ahora, con muchos esfuerzos, vamos a dejar a la Comisión Federal de Electricidad con un 54% del mercado y atendiendo sobre todo a los consumidores domésticos, a las viviendas, donde se otorgan subsidios. Por eso no ha aumentado el precio de la energía eléctrica en términos reales. Nada que ver con España, con Estados Unidos, con otros países en donde está privatizada la industria eléctrica. Pero estamos desde hace tiempo remando contra corriente. Primero por esta legislación que considera monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Y luego entonces le ha dado legalmente todo el respaldo a las empresas particulares, extranjeras, con las que han hecho negocios jugosos los políticos corruptos de México. Ya hemos hablado mucho de esto, de cómo Iberdrola se llevó de consejero al expresidente Felipe Calderón, una empresa española que fue impulsada y se convirtió en un monopolio privado en México. Y llegó al descaro de contratar como empleado al expresidente de México, al que ostentaba la presidencia en el país. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Poder Judicial entregado completamente a estos intereses particulares. Entonces, cada vez que hay una iniciativa para poner por delante el interés público,
y no permitir que predomine el lucro. Cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular, en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad, y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Además, 4 ministros, y 2 a favor y 2 en contra. O sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que, como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Entonces, aunque son 2 votos, deciden que no hay empate, que se anula la ley eléctrica. Así, de ese tipo, claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial, y por eso urge reformar el Poder Judicial. Que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y se va a tener esa oportunidad porque vienen elecciones para reformar el Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo, no al servicio de un grupo minoritario al servicio de una oligarquía, de una minoría rapaz. Entonces, eso es lo que sucedió ayer. Nosotros también ya estamos considerando el que voy a enviar en el paquete del día 5, pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos, porque si no, imagínense, ¿cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público? Entonces, qué bien que me preguntas sobre eso. Hubieron 2 cosas ayer. Esa fue una.
Y la otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari. Los jueces también. 10 diarios, es una tras otra. Ya está podrido el Poder Judicial. O para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz. No ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México. Entonces necesita una reforma. Sí, la Fiscalía tiene un plazo, igual en este otro asunto, pero no hay que entusiasmarse mucho porque son los mismos. Acuérdense lo que sucedió cuando se establece que nadie puede ganar más que el presidente. Está en la Constitución, en el artículo 127, y ellos están obligados a cumplir, a respetar, a hacer valer la Constitución. Se amparan o utilizan un instrumento legaloide para violar la Constitución. Y así lo mismo cuando se decide en la Cámara de Diputados, que es el poder que aprueba el presupuesto, es su facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto, y deciden que ya no iban a tener en el Poder Judicial 15,000 millones de pesos para sus privilegios de los ministros, se amparan y queda sin efecto la decisión del Poder Legislativo. Es como un supremo poder conservador. Por eso hay que buscar la reforma a la Constitución, regresar el espíritu, la letra de la Constitución que surge de la Revolución de 1910 y que se aprueba en Querétaro el 5 de febrero de 1917, que es lo que voy a hacer, porque durante todo el periodo neoliberal, ya lo hemos visto aquí, hasta podríamos volverlo a explicar, todas las reformas a la Constitución que hicieron fueron para beneficiar a minorías y para legitimar el saqueo, el robo de bienes del pueblo y de la nación. No hay nada en los 36 años del periodo neoliberal que hayan hecho en favor del pueblo. Por eso me dio mucho gusto ayer que los del PRI y hasta los del PAN, fíjense a qué nivel de desesperación
o lo que hace la temporada electoral, ellos reformaron la Constitución para quitarle derechos a los trabajadores en cuanto a sus pensiones. Primero Zedillo y luego Calderón. Esas reformas a las pensiones significaron de que el trabajador, al jubilarse, iba a recibir menos del 50% de su salario. Y ahora que vamos a presentar las iniciativas, vamos a cancelar esas leyes. La ley Zedillo en pensiones y la ley Calderón en pensiones. Una para los trabajadores del Seguro Social y la otra para los trabajadores del ISSSTE. Las vamos a cancelar. Entonces planteo de que viene una reforma a las pensiones y me dio mucho gusto porque ayer dice el dirigente del PRI que van a apoyar la reforma y luego me entero que también la candidata del bloque conservador dice que van a apoyar la reforma. Qué bueno, ¿no? Lo celebro. Ahora ojalá nos apoyen también con esta nueva reforma que tiene que ver con fortalecer la industria eléctrica y las empresas públicas. Sí, fue presidente, precisamente la segunda sala de la Suprema Corte la que declaró inconstitucional esta ley de la industria eléctrica. Entonces, ¿ustedes pueden impugnar todavía? Sí, sí. ¿Qué es lo que se puede hacer, va a seguir? Se puede hacer, se va a lograr. Hay un término ahí mismo. El problema es ese, que son juez y parte. ¿Mande? No, se puede acudir. Incluso hoy en la mañana me mandó el licenciado Bartlett, ¿sí? Un planteamiento, a ver si tienes ahí el texto, acerca de eso. Él plantea de que no es posible si hay un empate. Imagínense, 2 ministros borran, desconocen, cancelan una ley. Dos. No es abyección. Es que traición a la patria es un concepto de mayor rango. Para no exagerar, estas son acciones de traidorzuelos. O sea. ¿Sí? Esa es la opinión del director de la Comisión Federal. Informa usted que el pasado miércoles 31 de enero a las 14 horas tuvo verificativo sesión ordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside el ministro Pérez Dayán. El ministro Lainez, integrante de la segunda sala, se excusó para conocer y votar el proyecto propuesto por el ministro Pérez Dayán. ¿Por qué se excusó?
porque ya había estado él participando y se demostró que él tenía un conflicto de interés y se excusó, pero ya con esto reconoce que en los pasos previos ya había él incumplido con los procedimientos. Una vez que tocó a los ministros y ministras votar por el proyecto que concedía el amparo a las empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica, la ministra Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra de la propuesta del ministro Pérez Dayán. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar y el presidente Pérez Dayán votaron en favor de la concesión del amparo a las empresas privadas. Entonces la votación terminó en un empate de 2 votos a favor y 2 votos en contra del proyecto que ampara a las empresas. El ministro presidente Pérez Dayán, de manera indebida, según el licenciado Bar, y contraviniendo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, manifestó que al tener voto de calidad por ser presidente de sala, votaba en favor de su propio proyecto. Lo anterior es una flagrante violación al procedimiento que debe regir en caso de empate en una votación de sala, en atención a que debió turnar el asunto a otro ministro o ministra para que resolviera lo conducente, por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente. Por lo que me preguntabas si se va. Para su conocimiento transcribo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Artículo 17. Las resoluciones en las salas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los ministros presentes, quienes solo se abstendrán de votar cuando tengan impedimento legal. Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, él o la presidenta de la sala lo turnará a un nuevo ministro o ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. Esto es lo que dice la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior no se obtuviere mayoría al votarse el asunto, el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará por turno a una o un integrante de otra sala para que asista a la sesión correspondiente e emitir su voto cuando la intervención de dicho ministro o ministra tampoco hubiese mayoría. El presidente o presidenta de la sala tendrán voto de calidad. O sea, sí, pero cuando se termine el proceso, con lo acontecido queda en evidencia que el ministro presidente Pérez Dayán se atribuyó un voto de calidad que no tenía y se omitió el mandato de la ley para transferir su proyecto
de sentencia a un ministro diferente. Está claro. Pero es que el licenciado Bartlett pues, es abogado y está pensando que otro ministro va a resolver de otra manera. No, casi todos están confabulados. Entonces, por eso hace falta la reforma. Pero es muy claro cómo violan sus propios procedimientos. Entonces, qué bien que me preguntaste sobre eso. Y bueno, el resumen, la conclusión es que hay que reformar el Poder Judicial y también buscar regresar del espíritu y la letra de la Constitución que se aprobó en el 17 y se fue reformando cuando todavía no dominaba por entero la oligarquía y modificaron la Constitución de acuerdo a sus necesidades. Entonces eso es lo que pienso que se debe hacer. Presidente, y finalmente, sobre esta ley de revocación de mandato, hay todavía 18 entidades en el país, un poco más de la mitad. En Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes y el Congreso dijeron que iban a apurarse a aprobar esta ley de revocación de mandato pues porque es una ley que ayuda a la ciudadanía. Pero ¿cuál es el llamado para todas las entidades que faltan? Porque hay varias entidades que faltan de tener esta ley de revocación de mandato, y que también usted comentó que iba a bajar el porcentaje para la participación ciudadana. ¿Cuál sería el llamado a los estados? Pues ya se está haciendo, ya en todos los casos, incluso en la iniciativa, en una de las iniciativas del día 5, ya se incluye bajar el porcentaje para que la consulta sea vinculatoria, que no se requiera el 40% de participación de los ciudadanos, sino el 30%. Y poder hacer la revocación de mandato en la elección intermedia, también para que no haya gastos extras, sino que si se trata de un periodo de 6 años, en la elección intermedia, se le pregunta a la gente, ¿quieres que continúe la autoridad de que se trate o que haya cambio? Porque eso es la democracia participativa. El pueblo pone, el pueblo quita. El pueblo es soberano. ¿De acuerdo? Vamos. Compañera, y luego nos vamos con ustedes. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Presidente, en el tema de la reforma de la ley eléctrica, ¿qué deberá hacer la CFE y si cree que renovarán las subastas? ¿Cómo? ¿Qué considera que debería hacer la CFE? Bueno, que se garantice que va a existir la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Por eso tenemos garantizado que no aumenten los precios de la luz. Si se quedan solo los particulares,
pues entonces pasaría lo que sucedió en Europa con la crisis del gas por la guerra de Rusia con Ucrania. Los precios de la energía eléctrica se fueron a las nubes. Entonces, sí es importante que participe en el mercado la Comisión Federal de Electricidad con un porcentaje considerable. Estamos proponiendo 54% y 46% a las empresas particulares. Ni siquiera es lo que había antes de Salinas. Salinas es el que empieza con la privatización de la industria eléctrica, utilizando, nada más que entonces no eran tan estrictos ni estaban no había un gobierno pues del pueblo, entonces los ministros pues, apoyaban todo. Con una ley secundaria modificaron el principio constitucional de que solo la Comisión Federal de Electricidad podía dar el servicio de energía eléctrica. Y ahí empezaron a entregar las concesiones a particulares. Antes no se podía, era la Comisión Federal de Electricidad. Si hablamos del 56%, el Estado tiene posibilidad de intervenir para que no haya abusos, como tenemos posibilidad de hacerlo en el caso del precio de las gasolinas, porque ya a pesar de la privatización de la industria petrolera, en lo que tiene que ver con la apertura para la venta de gasolinas, Pemex tiene una participación del 80% del mercado de las gasolinas. Y por eso no hay aumento en el precio de las gasolinas. Pero esto a partir de que llegamos. Si no se hubiese dado el cambio, pues Pemex estaría en ruinas. Porque ese era el propósito, acabar con Pemex y acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que plantea mi ley en Argentina. Ya eso se aplicó aquí. Es dejar todo al mercado, que no haya empresas públicas, que el Estado no actúe en la promoción del desarrollo y que incluso incumpla con su responsabilidad social. Pues por eso querían privatizar la educación y la salud, todo. Nuestro proyecto es opuesto a eso. Sin embargo, avanzaron bastante. Les decía yo que la Constitución la modificaron y le quitaron toda su esencia en cuanto al carácter público, en cuanto a la impartición o la promoción
de la justicia y en especial de la justicia social. Es que privatizaron el ejido, es que impidieron los incrementos a los salarios mínimos, es que afectaron a los trabajadores con las pensiones, es que no había reparto de utilidades. Bueno, llegaron al extremo de reformar la Constitución, el 123, para la contratación por hora, con el propósito de no garantizar prestaciones a los trabajadores. Todo fue así. En su propuesta de la Constitución está entonces que la CFE provea 54%. No, sino que tenga, estamos analizando exactamente lo que queremos, que se considere como una industria estratégica de interés público, que se proteja el interés público. No puede estar por encima del interés público el interés particular. Entonces, el modelo neoliberal o neoporfirista coloca por delante el interés particular de empresas nacionales y sobre todo de empresas extranjeras. ¿Cómo se evita que haya gasolinazos? Pues con el 80% que tiene en el mercado Pemex, o que tiene de participación en el mercado. Si no, no se podría establecer un precio justo. Y es muy sencillo. ¿Por qué no pones la lámina del precio de las gasolinas? Lo del precio del gas. Pues hay una política de Estado. Entonces, el neoliberal o neoporfirista, el conservador y corrupto, pues lo que quisiera es, que no existe el Estado, que se diluya el Estado y que todo quede al mercado. Y a eso le llaman libertad, que es la libertad del zorro en el gallinero. Es lo que quisieran. O sea, que el ciudadano quedara en estado de indefensión. Entonces, ¿para qué el gobierno? Pues, si yo no soy un gerente de ninguna empresa, soy el presidente de los mexicanos, para representar a todos. Pero este es el comportamiento, pero la de los precios, de cómo han evolucionado los precios de las gasolinas, miren eso. ¿Cómo logramos esto? Si se privatiza Pemex. O las tarifas eléctricas. ¿Cómo logramos eso? Si desaparece la Comisión Federal de Electricidad. Porque los
técnicos, lo que quedan algunos, y fueron muchos años, ¿no?, de esa concepción neoliberal, 36 años. Entonces, todavía quedan algunos que no. ¿Por qué no cobramos más y se fortalecen las finanzas de la Comisión Federal? Sí, pero cuando es el Consejo, pues el presidente participa o lo consulta y dice no. ¿Por qué no regresas la de la gasolina? Fíjense, aquí. No les invento nada ni lo preparo. Es que son predecibles. Aquí estaba el secretario de Hacienda, el concuño de Salinas. Me acuerdo que le preguntaron que por qué el aumento, y declaró que no afectaba porque la mayoría de los mexicanos no tenía carros y no usaba gasolina. Es real lo que les estoy diciendo. Y están considerados como eminencias. Real. Entonces, son concepciones distintas, no es tampoco para pelear. Lo tengo que decir, porque si no, no se entiende. Y además, aunque yo lo diga, los que son de pensamiento conservador, no les importa. Como decía el finado Fidel Velasco, soy charro y qué, ya, soy conservador y qué, y me caes mal, y ya, y no me importa que argumentes. Pero a ellos ya no quiero convencer, pues está muy difícil, pero a los jóvenes sí. Todo esto va dedicado a los jóvenes. Entonces, es eso. Entonces, los ministros que actúan como pasó ayer, ¿quién les paga? El pueblo. Nos paga a todos. Somos servidores públicos. Y es el colmo que nos pague el pueblo, y además que nos pague bien, y a ellos muy bien. Ahora que si se compara con Loret de Mola, pues a ese le va requete bien, ¿no? Porque pues no hay que cargarle nada más la mano al ministro Lainez, ¿no? Se gana 700,000 pesos, pero Loret gana 2 millones. Hay sus nivelitos, ¿no? Entonces, ¿qué esperanzas para el pueblo? Entonces, la política es asunto de los políticos, de los de arriba. El pueblo no existe para ellos.
Entonces por eso vamos a llevar a cabo el día 5 un acto donde vamos a dar a conocer todas las iniciativas de reforma para que en el Congreso se analicen, se debatan y en su caso se aprueben. Y para que se aprueben, como son reformas constitucionales, se requiere mayoría calificada. No es mayoría simple. No es la mitad más uno, sino es 2/3 partes de la votación en las dos cámaras de diputados y de senadores. Como vienen elecciones, siempre hemos hablado de que se vota por 3 cosas. Se vota por el partido, o los partidos, o la coalición de partidos, o las alianzas. Se vota por la candidata o el candidato, pero también se vota por el proyecto. Entonces, que tenga la gente toda la información es, vamos a que continúe la transformación o queremos que regrese la política neoliberal y entreguista y corrupta. Pero ya así sabemos lo que va a significar el participar en la elección. Y por eso todos los ciudadanos a participar, y eso es la democracia. Y son los ciudadanos los que van a decidir con voto libre, secreto. No, va a haber como antes reparto de despensas, frijol con gorgojo a cambio de los votos, o pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Ya eso se terminó, o la compra del voto 3 días antes, en las noches, casa por casa, comprando credenciales de elector. Como ya saben, porque pasan, o así era, pasaban casa por casa, supuestamente haciendo una encuesta, ¿no? ¿Por quién va a votar aquí? Y la gente, ¿no? Pues por tú eres de la oposición. Así no los hacían. Entonces ya sabían. Entonces iban con eso. Te compro tu credencial, te doy tanto, pasando la elección te la devuelvo. Era desarmarlos, pues. Tengo muchísimos casos así me acuerdo en Tehuacán, Puebla, de una jovencita llorando porque pues por la necesidad entregó su credencial, pero además con la idea, aquí todos están a favor del cambio, es mi voto y me hace falta a mí el dinero. Por eso es perverso eso. Es el tráfico con la pobreza de la gente. Entonces, acepta el trato, viene el resultado y se pierde, y ella con la angustia
y el complejo de culpa. Pero esa era la perversidad. ¿Quieres agua para tu comunidad? Va a haber agua. Me plantearon en una comunidad, en Chilapa, Guerrero. Dice, estamos con ustedes. Pero ¿cómo le hacemos si nos tienen amenazados? Que si no votamos, no nos van a dar el agua. Entonces ya eso se acabó. Se acabó. Voto libre, secreto, y que la gente decida lo que le dicte su conciencia, decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Gracias. En otro tema, el plazo de las concesiones para presentar si están interesados en los trenes de pasajeros venció el día de ayer. Y para eso la pregunta es si el proyecto con los actuales concesionarios es con quien se tendrá o se va a tener que explorar otras nuevas formas. Y también si ya se tiene definidas las líneas y las empresas destinadas. Sí, ya vino una empresa, Pacific, que ahora se fusionó con una empresa canadiense. De las dos grandes empresas de los ferrocarriles de carga, una ya hizo una propuesta para un tren a Querétaro, México-Querétaro, y con posibilidad de ampliarlo a Monterrey y Nuevo Laredo, toda la línea. Mandaron a hacer un estudio ellos, se los van a entregar en mayo. Aceptamos esperar el resultado del estudio, pero sí están interesados. No tengo información de otra propuesta, pero ya es una de las iniciativas que se va a proponer para que quede en la Constitución que el Estado retoma su derecho a utilizar las vías concesionadas de carga para trenes de pasajeros. Son 18,000 kilómetros. No, de las dos que tienen las concesiones, no es Grupo México, es la otra. Kansas. Esa hizo la propuesta. Ya, y están haciendo un estudio. Incluso están interesados porque ellos en Estados Unidos y en Canadá ya manejan trenes de carga y de pasajeros con las mismas vías, que es lo que queremos, que es lo que buscamos. Entonces quedamos en vernos y en mayo, creo, ya traen el proyecto. De todas formas, va a quedar en la Constitución establecido. Va a quedar de que el Estado retoma su derecho a utilizar las vías de trenes de carga para pasajeros, y va a quedar establecido que los que tienen las concesiones actuales podrán también tener concesiones para trenes de pasajeros. O sea, el Estado va a tener dos opciones, o tres. Una, de manera directa, a través de alguna dependencia federal, de una empresa pública, echa a andar el proyecto.
y utilice las vías de carga para trenes de pasajeros, los 18,000 kilómetros. La segunda posibilidad es que pueda destinar algunas líneas para manejo directo con empresa pública y otras concesionarlas a particulares. Y la tercera es que esas nuevas concesiones se entreguen a los mismos si presentan proyectos que tienen las concesiones de trenes de carga. Se va a dar un abanico de posibilidades.